Entonces, ¿cómo es esto del dolor referido? Lo vamos a poner acá. Aquí te he puesto, mira, a ver. ¿Qué es el dolor referido? Que tú vas a sentir el dolor visceral en una o varias partes de tu piel. O sea, el dolor que viene de adentro, tú lo vas a sentir hacia afuera, ¿ya? Pero no necesariamente en el mismo lugar donde está ese órgano. Por ejemplo, el más conocido es el dolor del corazón. Cuando tú tienes isquemia, tú has escuchado que es muy famoso. Una persona dice, cuando tienes infarto, cuando vas a tener infarto, te duele el pecho, el lado izquierdo del pecho, y te duele el brazo izquierdo, ¿no? ¿Has escuchado eso? Ese es un dolor referido, es verdad. Cuando tienes isquemia, te duele esta zona, que está de rojo. También te duele el borde interno del brazo izquierdo, del antebrazo izquierdo, de la mano izquierda y puede llegar hasta el meñique izquierdo. Todo esto. Pero no solamente eso, también te duele acá, mira, ve. Te duelen los bordes laterales de la mandíbula. Entonces, este dolor referido es porque las fibras están conectadas a estas partes y cuando el dolor es del corazón, tú también lo vas a sentir por acá y por acá. Ese es un dolor referido. Mira, otro que también es muy común, que yo le veo bastante en consulta, es el dolor de la vesícula biliar y del hígado. Mira, la vesícula está por acá. Cuando tienes dolor en la vesícula biliar porque tienes un cálculo, tú vas a sentir dolor aquí. Eso se llama hipocondrio derecho. Pero no solamente acá, sino también por acá, mira, ve. Entonces, puede ser que llegue un señor y te dice, doctor, me duele aquí, y se agarra el hipocondrio derecho. Me duele acá, hace unas horas, y tengo náuseas, tengo vómitos. Entonces, tú sospechas que puede ser un dolor de la vesícula biliar y le tienes que preguntar si hay un dolor aquí. Pero escúchame, no cometas este error, porque yo he visto varios estudiantes que cometen este error. No le vas a preguntar, señor, ¿el dolor se refiere o se irradia? Porque el término es irradia ya. Pero no le vas a decir, doctor, señor, el dolor se irradia a otra parte, porque el paciente no te va a entender, pues. O sea, el irradia lo puedes entender tú y tus amigos y tus profesores, ¿no? Pero el paciente no todos entienden el término irradia. O sea, ¿qué quiere decir que el dolor se irradia? Que el dolor tú lo vas a sentir en otro lado también, pero quizás no te entiende. Va a decir, no, porque no te entendió, pues. O sea, tú lo que tienes que hacer es saber cómo preguntar. Si el paciente viene con un dolor acá en el hipocondrio derecho, tú de frente le dices, señor, ¿también le duele? Le vas preguntando varias cosas, ¿no? ¿Tiene náuseas? Sí. ¿Tiene vómitos? Sí. ¿Le duele también su hombro derecho? Y muchos pacientes te van a decir que sí. Dicen, sí, dolor, sí, doctor, también tengo un dolorcito acá en el hombro derecho. Pero como el paciente pensaba que este dolor del hombro no tenía nada que ver con el hipocondrio derecho, entonces no te lo comentó, ¿sí o no? Porque pensará que es otra cosa. Pensará que estuvo haciendo ejercicio, levantó algo y por eso le duele, ¿no? Pero como te dice, no, sí, me duele el hombro derecho, entonces tú ya te pones a pensar, pues, el dolor aquí, entonces eso ya eh, indica que el dolor está siendo referido, pues que el dolor de acá lo estás sintiendo también por acá. Mira, eso pasa en la vesícula y en el hígado. Y si observas acá, mira, acá también, mira, atrás en el omóplato también es del hígado y la vesícula, en la parte de atrás de la espalda también. Algunos pacientes te dicen, me ha tocado, te dicen, doctor, tengo un dolor en el abdomen aquí y también siento que me duele la espalda. Ahí está, pues, ese es el dolor referido de la vesícula. Y así hay varios, mira, ve, los ovarios por acá, el intestino por acá, el páncreas, los pulmones pueden irradiar su dolor por acá también, mira. Otro también que es muy clásico es de los uréteres. A ver, ejemplo, con el uréter. Eso también me pasó a mí. Si tú no estás atento en una consulta, se te pueden pasar varias cosas, ¿ah? Por ejemplo, hay pacientes que te van a llegar y te van a decir, doctor, o sea, tú le preguntas, señor, ¿cuál es el motivo de consulta? Te dicen, doctor, me duele el testículo derecho. Entonces, si te agarras en el momento que no estás atento, y tú eres médico general, vas a decir, ya bueno, interconsulta a urología, que lo vea el urólogo, ¿no? Señor, vaya, que lo vea el urólogo, que le haga su ecografía del testículo. Pero quizás no es algo del testículo. Si tú te pones a preguntar, de repente, porque le vas preguntando, de repente el dolor no ha sido siempre acá, y quizás el día anterior tenía un dolor por acá, en los riñones. Y quizás el señor ya tiene su ecografía de cálculos en el riñón. Entonces tú le preguntas, señor, ¿tenía cálculos? ¿Tiene cálculos? Sí, me hicieron la ecografía el mes pasado y tengo mis cálculos acá en el riñón. Pero eso ya pasó, doctor, ahorita siento el dolor en el testículo. O sea, el señor piensa que son cosas diferentes, pero no, pues. Porque lo que él dice dolor del testículo es muy probable que no sea del testículo, que sea un dolor referido ¿de dónde?
del uréter. O sea, de repente una piedrita que estaba en el riñón ha empezado a bajar, se ha quedado acá en el uréter y este dolor se refiere acá. Entonces el paciente está con su calculito acá, su piedrita, y está sintiendo el dolor aquí en el testículo derecho. Tú en ese momento tienes que pensar todo eso, ¿eh? Así como en las series de House, de Good Doctor y cosas así. Entonces tú te vas imaginando eso. Y probablemente sea ese el caso. Entonces es probable que sea eso. Le das su tratamiento, sus analgésicos para este caso y le puede pasar. ¿Ya? Ahora, hemos hablado de qué. Si tú revisas lo que te dice anotar, revisa ahí tu esquema, hemos hablado de la transducción. Hemos hablado del primer punto nada más. Ahora vamos a hablar de la transmisión. Y en la transmisión vamos a seguir la vía, el camino hacia el cerebro. ¿Sí? Tú ves la flecha, vamos a ir hacia arriba, desde abajo hacia arriba. Entonces, ¿quiénes van a transmitir los impulsos? Son las fibras nerviosas. ¿Te acuerdas que una fibra, qué es una fibra? Es un conjunto de axones, ¿sí? Las fibras son conjuntos de axones. O sea, imagínate varias neuronas, agrupamos sus axones, así como todos juntos lo tenemos, y a todo ese paquete de axones eso se llama fibra. Hay varios tipos de fibras, ¿ah? Pero las fibras que van a transmitir impulsos de dolor son estas dos, las fibras A delta y las fibras tipo C. Tú dirás, doctor, o sea que hay fibras B, sí, hay fibras B, pero las B no transmiten dolor. Y si hay A delta, entonces tú dirás, ¿habrá A alfa, A beta, A delta, A gamma? Sí, pero esas no transmiten dolor. Solamente las A delta y las fibras tipo C transmiten dolor, por eso que las estamos mencionando. Pero, o sea, que quiere decir que van a haber dos caminos, dos carreteras, dos vías para el dolor. Porque una cosa es dolor agudo o rápido y otra cosa es dolor lento o crónico, es diferente. Un dolor es intenso, punzante, eléctrico, y el otro dolor se le conoce como urente, sordo, pulsátil, porque el acá no está bien localizado, como te dije, en cambio el acá sí, y es más fuerte, ¿sí? Por eso es agudo. Por ejemplo, te quemas, es un dolor agudo, te hincas, te cortas, es un dolor agudo, pero si tienes gastritis, estás ahí todo el día con el dolor, es dolor crónico. Si tienes dolor articular por artritis, es un dolor crónico, ya son dos tipos de dolor. Estas fibras tienen un diámetro de 2 a 5 micras y las fibras tipo C un diámetro menor de 2 micras, son más delgaditas. La velocidad de las fibras A delta es de 5 a 20 metros por segundo, es importante estos números, y las fibras tipo C es de 0.5 a 2 metros por segundo. En algunos libros tú vas a encontrar que acá dice de 5 a 30, o en algunos libros puede decir de 6 a 30. ¿Por qué no coloco 30 y por qué coloco 20? Porque es más fácil recordar. Mira, 5, 20 y aquí sería la décima parte. 0, 5, 2. ¿Sí te has dado cuenta o no? Relaciona estos números para que sea más fácil recordarlos, ¿ah? Para que no te olvides. 5 a 20, 0, 5 a 2. Doctor, no me acuerdo estos números ya. A mielínicas. Entonces, si tú recuerdas las razones por las cuales las fibras nerviosas tienen más velocidad es por el diámetro y por la mielina. Si la fibra nerviosa tiene más diámetro, es más veloz. Si la fibra nerviosa tiene más mielina, es más veloz. Entonces, a mayor diámetro, mira acá, más diámetro, mielina, son más rápidas. Menos diámetro, no tienen mielina, son más lentas. Ahí está. Todo tiene sentido en esta vida. Perfecto. Ahora, la vía que van a seguir estas fibras se llaman fascículo neoespinotalámico. ¿Ya? El conjunto de fibras, yo te había dicho que la fibra es un conjunto de ¿qué? De axones, ¿no? Ahora, si yo junto varias fibras, voy a formar un fascículo. O también le puedes llamar haz, pero en este caso lo vamos a llamar fascículo. Entonces, el conjunto de estas fibras forman un fascículo llamado neoespinotalámico. Y las fibras tipo C forman otro fascículo paleoespinotalámico. ¿Ya? Por si acaso, me estoy refiriendo al fascículo espinotalámico lateral, ¿ya? Lateral, porque los que ya han llevado anatomía sabrán que hay un fascículo espinotalámico lateral y un anterior y un posterior, que es de Gol y de Bordach, ¿ya? En este caso solamente me voy a referir al espinotalámico lateral, porque los otros no transmiten dolor, yo no me voy a referir nada a ellos, ¿sí? Y este fascículo espinotalámico lateral se divide en dos, neoespinotalámico
paleo-espinotalámico. ¿Está bien? Ya. Neo, porque es más reciente, embriológicamente, o sea, se ha formado recién, o sea, después, este se formó primero, por eso es paleo, antiguo, ¿ya? Entonces, esto hay que aprenderlo bien porque esto lo vamos a mencionar a lo largo de aquí en adelante. Una cosa es la vía del neoespinotalámico y otra cosa es la vía del palio, pero ambos transmiten dolor. Dolores diferentes, mira, ve, pero es dolor. ¿De dónde viene o dónde están ubicadas estas fibras? Van a captar estímulos de la piel, de los músculos y las articulaciones. En cambio, las fibras C están distribuidas en varias partes, casi en todos los tejidos. Estas fibras A delta, ¿a dónde llegan? A la médula espinal y hacen sinapsis con neuronas ¿de dónde? De la lámina 1 y la lámina 5. En cambio, las fibras tipo C hacen sinapsis con las neuronas de la lámina 2. Ya te voy a explicar eso en el siguiente dibujo. Recuerda, la A es la primera letra, 1. C sería la otra, pues, ¿no? La lámina 2, ¿ya? O sea, para que no te olvides, tú te vas a acordar con la A. La A, que es la primera letra, es la 1. Principalmente llega a la lámina 1, ¿ya? Hay libros que dicen, porque también hay fibras de estas de acá, que algunas llegan a la lámina 5, pero principalmente a la 1. Entonces, 1, 2. Y eso lo vamos a ver acá, mira. Te he hecho este dibujo para que me puedas entender lo que estaba explicando. A ver, mira, mira. Las fibras A delta y fibras tipo C ambas van a llegar a la médula espinal. Ahora, si tú recuerdas, mira, si tú recuerdas, estas fibras son las que venían de los receptores. ¿Si te ubicas o no? A ver, acá. Entonces, acá mira, ve, llegan a la médula espinal estas fibras, que son los conjuntos de axones de las neuronas sensitivas, y van a transmitir tipo de dolor diferente. Pero ambas van a llegar a la médula espinal. Van a entrar, recuerda que, mira, esto que está de color más claro, que está por acá, todo esto que está de color claro es la sustancia blanca, y lo que está aquí en forma de H más oscuro es la sustancia gris. ¿Está bien? Sustancia blanca, sustancia gris. Entonces, las fibras entran, y primero van a entrar, antes de entrar a la sustancia gris, en la sustancia blanca se meten a este tracto. Este tracto de Lisier, va a hacer que las fibras entren y que suban de 1 a 4 segmentos. Esos ya son detalles, pero si quieres puedes aprenderlo. Las fibras, la médula espinal recibe estas fibras, las fibras entran y van a subir 1 a 4 segmentos y después se van a meter en la sustancia gris. Entonces, acá viene lo importante. Estas fibras tienen que hacer sinapsis, porque son fibras de neuronas, tienen que hacer sinapsis con otras neuronas. Entonces, ¿dónde va a ser la sinapsis? Las fibras A delta, te dije que hacen sinapsis con las neuronas de la lámina 1. ¿Recuerdas también en neuroanatomía? La sustancia gris tiene láminas, las láminas de Rexet. Entonces, las neuronas de la lámina 1 hacen sinapsis con las fibras A delta. Esta zona se llama lámina marginal, lámina 1. Y las fibras tipo C hacen sinapsis con las neuronas de la lámina 2, que se le conoce como sustancia gelatinosa. Entonces, al hacer sinapsis acá, mira la línea de naranja, pasa para el otro lado y sube por este fascículo llamado fascículo espinotalámico, va a subir a través del fascículo neoespinotalámico, porque son fibras A delta. En cambio, las fibras C hacen sinapsis con las neuronas de la lámina 2, pero a la vez, mira, hay una interneurona, una neurona intercalar. Esta neurona chiquita que ves acá, recibe el estímulo, hace sinapsis acá, y le pasa el estímulo con otras sinapsis aquí. Es como un intermediario. Y después viene otra neurona que pasa al otro lado, y por el fascículo espinotalámico se va para arriba, a través del fascículo paleo-espinotalámico. Ambos van a llegar al tálamo. Por eso se llaman espinotalámicos, porque van de la médula espinal al tálamo. Entonces mira la diferencia entre esos dos caminos. Aquí hay 2 neuronas. Aquí hay 3 neuronas. Esta llega a la lámina 1, esta llega a la lámina 2. Una se va por el fascículo neoespinotalámico, la otra se va por el fascículo paleoespinotalámico. Ahora, vamos a analizar esto. Mira, si analizamos esta parte microscópicamente, vamos a ver la neurona, la parte final de esta neurona y la parte inicial de esta neurona. ¿Sí? Acá está. O sea, vendríamos la última parte del axón de estas neuronas con la primera parte de las dendritas de la otra neurona. ¿Y cómo le pasa el impulso? A través de los neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores principales acá?
el glutamato, que es el principal, y la sustancia P. A ver, vamos a anotarlo acá. Glutamato y dentro de los péptidos, la sustancia P. El glutamato es el principal, ¿ya? El principal. Pero para que el glutamato pase de esta neurona a la otra tiene que tener receptores. Recuerda que siempre, toda molécula que pasa a otro lado, el otro lado tiene que recibirla. Porque tiene que hacer contacto. Pues es como cuando tú metes la llave en la cerradura para abrir la puerta, porque si no tienes llave no se va a abrir la puerta, ¿sí o no? Entonces, igual acá, el receptor va a captar al neurotransmisor, que es como si fuera la llave, y ahí se va a abrir el canal. Entonces, mira, el glutamato tiene sus receptores. Se llaman receptores NMDA, receptores AMPA y receptores de kainato. Y también los receptores metabotrópicos. Son varios receptores. Acá está bien. Esto de acá. Entonces, viene el glutamato, se une y permite la entrada y la salida de iones. Ahora, el magnesio está aquí. Este magnesio normalmente está bloqueando los canales de glutamato. Por eso que el magnesio tiene una propiedad analgésica y se está estudiando las propiedades del magnesio para calmar el dolor. Por eso que hay productos con magnesio que pueden ayudar a calmar el dolor, porque el magnesio al entrar acá va a bloquear y ya va a evitar que el glutamato entre. Entonces ya no hay dolor. Los péptidos, ¿cuáles son los principales? Sustancia P, la neuroquinina A, y esto significa péptido relacionado al gen de la calcitonina. ¿Ya? Péptido relacionado al gen de la calcitonina. Pero el principal viene a ser la sustancia P. ¿Y qué hace esa sustancia P? Influye en los procesos de sensibilización ante estímulos nociceptivos prolongados o intensos. ¿Esto qué significa? Que va a modular. Por eso te dije que la transmisión va al mismo tiempo que la modulación. O sea, se va transmitiendo, pero a la vez se va modulando. O sea, cuando tú tienes un dolor ya por mucho tiempo, tú estás recibiendo dolor. Esa sustancia tiene que hacer algo para poder adaptar tu cuerpo a ese dolor. ¿Ya? Eso es lo que hace la sustancia P. Por eso dice sensibilización. Eso se refiere a la modulación. ¿Cuáles son las neuronas que encontramos acá? En la neurona encontramos interneuronas, neuronas de amplio rango dinámico y neuronas específicas para la nocicepción. Las interneuronas son las que reciben información sensitiva y producen modulación. ¿Te acuerdas cuáles son las interneuronas? Hace rato te dije que había unas neuronas pequeñas que hacían sinapsis entre una y otra, ¿sí? Eran como los intermediarios, te dije ya. Esas son las interneuronas. Ellas reciben la información sensitiva y cuando la reciben, la modulan. Antes de pasarla a la otra neurona, la modulan. O sea, la aumentan o la disminuyen, dependiendo de lo que tú necesites. Aumentas o disminuyes. Las neuronas de amplio rango dinámico reciben y transmiten estímulos dolorosos, nocivos, o sea, de daño, pero también recibe estímulos inofensivos. Estímulos inocuos inocuo significa inofensivo. O sea, si tú sientes un corte en tu brazo, ese corte va a llegar por estas neuronas, pero también si tú recibes una caricia en el mismo brazo, también va a llegar al mismo lugar. Entonces, ambos tipos de estímulos llegan por las mismas neuronas. Y esto explica algo que se llama alodinia, que es parte de la modulación, que lo vamos a repetir, pero te adelanto que la alodinia es cuando tú recibes un estímulo que no es doloroso, pero a ti te produce dolor. ¿Ya? Te lo voy a explicar con más detalle en la modulación, para no adelantarme, porque eso ya es modulación, ese es el otro punto. Pero como te digo, van de la mano con la transmisión. Ahora, las neuronas específicas para la nocicepción, o sea, como su nombre lo dice, solamente reciben estímulos nocivos, nada más. Y aquí es donde se van a liberar los péptidos que te dije, donde el principal es la sustancia P. Ahora, ya hemos hablado de cómo se transmite en la médula. Estamos acá en la médula. Ahora de la médula tenemos que llegar ¿a dónde? Al tálamo. O sea, vamos a pasar por el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo. Bueno, al revés. Vamos a pasar por el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, en ese orden. Y después vamos al tálamo. ¿Sí? Entonces, de la médula al tálamo, ¿cómo llegamos? Llegamos por el fascículo que ya te dije, espino
talámico. Espinal, médula espinal, tálamo. Y este tracto, te dije, el tracto espinotalámico lateral, es el que lleva impulsos de dolor, de temperatura y de tacto. O sea, por esa carretera no solamente viajan estímulo de dolor, también viajan estímulo de la temperatura y también viajan estímulo de tacto. Y este fascículo espinotalámico vienen a ser los axones de las neuronas nociceptivas y las de amplio rango dinámico. O sea, de las 3 neuronas que te mencioné hace rato, de las 3 de la médula espinal, ¿te acuerdas? Las primeras son las interneuronas, ¿no? Ya, esas no salen de la médula espinal porque eran chiquitas, ¿te acuerdas? Eran pequeñas, no salen de la médula espinal. Las otras dos sí salen. Y los axones de ellas salen formando el fascículo espinotalámico. Y se transmiten de forma contralateral principalmente, mira, ve. Entran acá y se pasan para el otro lado, como te dije, y se van para arriba. Ahora, acá ya está el fascículo que ya te lo he dicho varias veces. Palio espinotalámico, neoespinotalámico. Este palio se encarga de los aspectos afectivos, o sea, emocionales del dolor y de las respuestas autonómicas del dolor. Por ejemplo, te dije náuseas, vómitos. Pero en cambio, el neoespinotalámico se encarga de aportar los aspectos sensoriales y discriminatorios del dolor. Por eso que dije que este fascículo transmite un dolor que tú lo puedes ubicar, lo puedes discriminarlo, o sea, puedes diferenciarlo. En cambio, acá no mucho, ¿ya? Ahora, llegamos al tálamo, ya. Si llegamos al tálamo, se supone que estas neuronas tienen que hacer sinapsis con otras neuronas, o sea, tiene que haber alguien que lo reciba. Entonces, ¿dónde llegan? ¿Cuál es el punto de llegada de estas neuronas? Los núcleos ventrobasales, que son estos, ventroposteromedial y ventroposterolateral, y el núcleo centromediano, que es este, centromediano. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Si han llevado ya anatomía, el tálamo tiene un montón de núcleos, ¿no? Pero los que tienen que ver con el dolor son estos tres. Entonces, acá llega ¿quién? El tracto neoespinotalámico. El neo llega acá. Y en el núcleo centromediano llega el otro, el paleoespinotalámico. Este recibe el estímulo del neoespinotalámico y lo manda ¿a dónde? Lo envía a la corteza somatosensorial primaria y secundaria. En cambio, el núcleo que está acá recibe las fibras del palio espinotalámico y lo manda ¿a dónde? Lo manda a la corteza del cíngulo anterior y al lóbulo de la ínsula. Y esto forma parte del sistema límbico. ¿Sí? Del sistema límbico. Por eso te dije, siempre hay que tener relación, mira, que el palio espinotalámico se encarga de los aspectos afectivos, emocionales. Por eso que sus fibras son mandadas al sistema límbico. Porque el sistema límbico es el sistema que se encarga de almacenar, de almacenar todo tipo de emoción y de sentimientos. Eso es el sistema límbico. Ahí está la tristeza, el odio, el amor, todo, todo. Todos tus recuerdos emotivos están ahí. Tu fiesta de 15 años, tu primer beso, la primera vez que te engañaron, tus ex, todos tus ex están metidos ahí. Todos tus recuerdos buenos, malos, dolorosos, amorosos, alegres, tristes, están ahí en el sistema límbico. Entonces, el dolor tiene que ver con esto, pues. Tiene que ver con las emociones, como ya te dije, porque se conecta con el sistema límbico. Ahora, del tálamo se tiene que mandar al cerebro y a estas partes del cerebro con el sistema límbico. O sea, si te has dado cuenta, por eso te dije que es una carretera, pues es toda una secuencia. Te has dado cuenta que hay varias estaciones. De la médula espinal, pasa al tálamo, del tálamo pasa al cerebro. Entonces, mira, van haciendo sinapsis de las neuronas. Seguimos el camino, seguimos, y ahora vamos a llegar ¿a dónde? Al cerebro. ¿Qué pasa en el cerebro? En el cerebro se da ya la experiencia subjetiva, que ya producto de todo lo que llega, todas las señales que llegan, ya tu cerebro lo procesa y dice, sientes dolor. Es suficiente que haya actividad aquí en el cerebro para que exista dolor. Como te dije al comienzo de la clase, ¿eh? Puede ser que no haya ningún tipo de estímulo ni nada externo, pero tú estás sintiendo dolor. Y, nuevamente repito esto, que los aspectos sensoriales y discriminativos que han venido, ya te dije, por el fascículo neoespinotalámico, van a mandar sus señales ¿a dónde? A la corteza somatosensorial, la primaria y la secundaria. Y los aspectos afectivos del dolor van a mandar ¿a dónde? A la corteza del cíngulo anterior y a la ínsula, que es parte del sistema límbico. También ten cuidado porque en algunos libros mencionan que la corteza secundaria no está aquí, sino que está acá.
Aunque realmente la corteza secundaria está en ambos, ¿ya? Porque la secundaria es una corteza asociativa y justamente para que tú sientas dolor tienes que asociar estos aspectos con estos aspectos. O sea, tú sientes el dolor así, en todo esto completo, ese es el dolor, ¿ya? Esa es la percepción del dolor, ahí tú estás sintiendo dolor. Y terminamos con el último punto, que es con respecto a la modulación. Entonces, tú revisa tu esquema, lo que anotaste, y vas a darte cuenta que abajo dice transducción. Después la fecha para arriba dice transmisión. Arriba dice percepción, eso ya lo hemos hablado. Pero ahora vamos a hablar de la modulación. Pero en la modulación te dije que habían tres. Entonces, quiere decir que vamos a regresar a la parte donde se produce la transducción para hablar de la modulación periférica. Si tienes tu esquema al costado, me estás entendiendo. Si no, de repente estás un poco perdido. Entonces, revisa. Vamos a hablar ahora de la modulación periférica, que se da donde se da la transducción. Después subimos y hablamos de la modulación espinal. Y después subimos y hablamos de la modulación supraespinal. ¿Ya? Eso es para, ya vamos para terminar. A ver, la modulación periférica se le llama también hiperalgesia primaria. Y aquí se produce sensibilización periférica de los nociceptores. O sea, los nociceptores que ya hicieron su función, que es la transducción, ya convirtieron el estímulo en impulso nervioso, ahora también van a hacer modulación, ¿ya? También van a modular. Entonces te explico esto. Esto era lo que te mencioné cuando hablamos de los estímulos químicos, te mencioné un cuadrito, ya, esto es lo que está acá, sino que acá está ya en orden, cómo se produce. A ver, mira, tú recibes daño en tu piel, por ejemplo acá, ya, subiste a tu bicicleta, te caíste, te raspaste la rodilla y tienes un dolor acá horrible. Entonces, este dolor se produce ¿por qué? Porque el daño está produciendo inflamación, la inflamación activa a los leucocitos, a la vez la inflamación produce bradicinina, y la bradicinina estimula más a los leucocitos. Los leucocitos van a estimular la producción de ¿qué? O sea, al estimularse los leucocitos, son tantos tipos de leucocitos que ellos producen citocinas, que son las moléculas inflamatorias, son las más conocidas. Cada vez que tú escuchas inflamación en un tema, vas a escuchar citocina. Por ejemplo, en el COVID-19, tú escuchas inflamación, los pacientes terminan en UCI con un estado exagerado de inflamación y vas a escuchar ahí las interleucinas, ellas son tipos de citocinas. Entonces, siempre que haya leucocitos, en inflamación van a haber citocinas. También se producen prostaglandinas, ellas producen dolor también. Se produce también histamina a través de los mastocitos. Estas, al producirse, ¿qué van a hacer? Las citocinas, acá falta una flecha, estimulan la formación de los fibroblastos y los fibroblastos van a estimular a las terminaciones nerviosas. Por otro lado, las prostaglandinas también estimulan a las terminaciones nerviosas y la histamina también. O sea, todas estas moléculas hacen que la terminación nerviosa, o sea, los nervios que están aquí cerca a tu herida, produzcan esto, que es la sustancia P. Y por esto es que te duele acá. La sustancia P te está produciendo dolor aquí, en tu rodilla. Esta sustancia P estimula que se produzca más histamina. Y la histamina hace que se estimule más a la terminación nerviosa y se produzca más sustancia P. Por eso que se forma un círculo vicioso. La sustancia P a la vez causa la extravasación del plasma, que ya te dije qué cosa era. Cuando el plasma sale del vaso sanguíneo y al salir produce más inflamación. Y la inflamación, más leucocitos, más citocina, más prostaglandina, más histamina, más y así. Entonces va aumentando, aumentando, aumentando todo el dolor. A la vez, el daño tisular también, al romperse las células botan hidrógeno y botan ATP. Esto también estimula más a las terminaciones nerviosas. Ahora, esa terminación nerviosa, por un mecanismo llamado reflejo axónico, estimula a sus ramas laterales. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si aquí hay una neurona, bueno, una terminación nerviosa, esta terminación nerviosa tiene sus ramas laterales, una por acá, una por acá. Son sus ramas laterales. Entonces, tú estás estimulando a la terminación nerviosa, que es esta. Pero ella, por un reflejo, estimula sus ramas laterales, o sea que va a estimular a la de aquí, va a estimular a la de aquí. Por eso cuando tú sientes dolor
en esta parte, porque acá te has lastimado, también te va a doler la zona que no está lastimada alrededor. Aquí, mira, acá no te has lastimado, pero también te va a doler acá. Entonces, ¿por qué el dolor se va para allá? Eso se llama hiperalgesia primaria. Esa es la modulación, ¿ya? Se llama hiperalgesia primaria. O sea, el dolor comienza en un lado, pero puede sentir dolor en otras partes por hiperalgesia primaria. Esa es modulación periférica. Ahora subimos y vamos a la modulación espinal. Aquí hay dos puntos. Uno, la hiperalgesia secundaria. Algunos le llaman hiperalgesia secundaria para diferenciarlo de la otra, de la que hemos mencionado hace rato, que es la sensibilización central porque estamos en el sistema nervioso central, en la médula, de las segundas neuronas en la médula espinal. A ver. Esto ya lo he mencionado porque hemos hablado de esto en la transmisión. A ver, recordamos, vienen las fibras A delta, ¿te acuerdas las fibras A delta? O vienen las fibras C, hacen sinapsis con la neurona, liberan su glutamato, liberan su sustancia P, eso es lo normal. ¿Te acuerdas de eso? Pero ¿cómo es la sensibilización? Quiere decir que en algunos casos, esta primera neurona de las fibras van a producir más glutamato, más sustancia P, y al haber más, esta neurona va a estar más cargada, va a producir más dolor. ¿Está bien hasta ahí? Ya. Pero no solamente le van a llegar las fibras que producen dolor acá, también van a llegar otras fibras, varias fibras que van a producir el tacto, ¿ya? Hay varias fibras que van a producir o que transmiten el tacto. Entonces, además, le van a llegar fibras de dolor, que son las de acá, A delta, o sea, otras fibras de dolor, pero ellas pueden transmitir un dolor leve, o sea, ellas pueden llevar un estímulo leve, pero como esta neurona ya está sensibilizada, porque ya la ha sensibilizado la otra, la de acá, entonces ya está sensibilizada, es como que va a responder con mayor intensidad la de acá. Mira, para que me entiendas, es como si esta persona hiciera enojar a esta persona. ¿Sí? Le habla, le grita y todo, entonces la de acá ya queda muy susceptible, ¿no? Ya queda muy así, muy irritada, ya está enojada, ya está así toda histérica porque se ha peleado con la de acá. Entonces de repente viene alguien que no lo va a insultar, no le va a decir nada, solamente le va a decir algo, pero como la de aquí ya está toda sensible, le va a responder mal a esta persona. Entonces, así más o menos para que me entiendas. Entonces, esta fibra ya ha quedado sensibilizada por la anterior. Si viene otra fibra que transmite dolor por acá con un estímulo muy leve, esta neurona lo va a mandar al cerebro, porque forma el fascículo espinotalámico, lo manda al cerebro como si fuera un dolor más alto de lo que debería ser. Te voy a poner el ejemplo para que me entiendas. Eso se llama alodinia. Ya te lo mencioné hace ratito. A ver, ¿qué es alodinia? Cuando tú recibes un estímulo inocuo, inofensivo, pero que tú lo sientes como si fuera dolor. Un ejemplo muy fácil. Un paciente que tiene sinusitis. ¿Te acuerdas que la sinusitis es la inflamación de los senos paranasales? Senos es un espacio, una cavidad, un hueco. Hay huesos en tu cabeza que tienen senos. Por ejemplo, el hueso frontal tiene seno, tiene un hueco adentro del hueso. Ahí se produce moco, pero ese moco normalmente tiene que bajar hasta la nariz. Pero cuando tú tienes sinusitis, el moco se acumula en tu frente, ¿ya? Esa es la sinusitis. Por eso que te duele ahí la frente. ¿Qué pasa si viene el paciente así y tú con tu dedo, tú das 2 golpecitos en la frente del paciente? Si tú ahorita date 2 golpes, tú al darte 2 golpecitos te has dado cuenta que tienes un dolorcito chiquitito, ¿no? Porque no tienes ninguna enfermedad. Pero si tú le dieras esos 2 golpes a una persona con sinusitis, le va a doler, cuando no debería de dolerle. O sea, debería sentir un golpecito, pero no debería de dolerle. Entonces, eso se llama alodinia, ¿ya? Eso se llama alodinia. Muy bien. Aquí se manifiesta una proteína llamada proteína C-Fos. Esta proteína también conlleva a la sensibilización. Entonces, esta proteína C-Fos te la comento, ¿sabes por qué? Porque esta proteína se va a producir en el cáncer, ¿ya? Las personas con cáncer desarrollan genes que producen esta proteína. Por eso que tú habrás escuchado que el cáncer produce dolor, ¿sí? Y en las etapas avanzadas de cáncer, el paciente tiene mucho dolor.
Tanto así que se tiene que colocar lo más fuerte para el dolor, que es la morfina. O sea, no para curarlo, pero para calmarle el dolor por lo menos. Entonces, esta es la relación que existe entre el dolor y el cáncer. Esta proteína que está acá, que se produce aquí, en este momento. ¿Ya? Ahora, el otro punto, seguimos en la modulación espinal, es la inhibición segmentaria. Aquí, en la inhibición segmentaria, aplicamos la teoría de la compuerta. Entonces, ¿qué cosa es la teoría de la compuerta? Mira, cuando tú recibes un estímulo de daño, las fibras vienen por el dolor, este estímulo de daño viene por la fibra C, ya suponiendo por la fibra C, ya, viene por acá. Pero a la vez tú puedes sentir un dolor o recibir, perdón, un estímulo de tacto que va a llegar por otras fibras. ¿Te acuerdas las fibras A beta? No, A delta no, porque A delta es de dolor, esas son otras. A beta, las A betas llevan estímulos solamente de tacto. Entonces, ¿qué es la teoría de la compuerta? Cuando tú te golpeas una parte, te has dado cuenta que por reflejo tú sobas esa parte, ¿sí? Te golpeaste el muslo, tú automáticamente te sobas el muslo y sientes que te pasa un poco el dolor, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué al sobarte, por qué al dar estímulos mecánicos, táctiles, por qué bloqueas el dolor? ¿Por qué? Esa es la teoría de la compuerta. Entonces, ¿qué explicaron estos científicos? Mira, viene el estímulo del daño que te va a producir dolor, viene. Este estímulo inhibe a la neurona inhibitoria. Entonces, como tú inhibes lo inhibitorio, es como si multiplicaras menos por menos, es más. Entonces, al inhibir lo inhibitorio, entonces tú vas a estimular a estas neuronas de proyección y ellas van a producir el dolor. Van a mandar señales al cerebro y te va a doler. Pero ¿qué sucede con el tacto? El tacto lo que hace es llegar y va a estimular a estas interneuronas inhibitorias. Las va a estimular, o sea que va a aumentar su función. Quiere decir que estas van a inhibir más. Entonces, al inhibir más, no se van a dejar bloquear o inhibir por estas neuronas del daño. Entonces, al final, se van a inhibir las neuronas de proyección. Y al inhibirse estas, ya no se mandan señales al dolor, al cerebro, ya no se mandan señales de dolor. O sea, a ver, en otras palabras, es como que los dos estímulos, lo que tú te has golpeado y lo que tú te estás sobando, van a formar estímulos al mismo tiempo y van a mandar estímulos al mismo tiempo a la médula por las fibras C, estímulo de dolor, por fibras A beta, estímulo de tacto. Ambos tienen que competir, pero cuando compiten, generalmente ganan las fibras de tacto. Entonces, al ganar estas fibras, se estimula la inhibición de estas neuronas. Ellas inhiben a las neuronas de proyección, o sea, las que forman el fascículo espinotalámico, y ellas ya no mandan señales hacia arriba y ya no sientes dolor. Esa es la teoría de la compuerta. Compuerta porque es como que se abre la puerta para uno o para el otro. Cuando llegan los dos, se cierra la puerta acá. Solamente se llevan estímulos de tacto nada más. Entonces, este tacto estimula a estas neuronas, se inhibe el dolor y a la vez estimula a las neuronas. ¿Para qué? Para mandar señales de tacto. ¿Sí? Como que le gana, como que frena, bloquea el dolor y manda solamente sus señales de tacto. Es por eso que dice acá. Esto permite explicar por qué la analgesia al frotar una zona adolorida. O las intervenciones analgésicas como las TENS. Esto de las TENS lo puedes googlear, es una estimulación eléctrica transcutánea, que se llama. Son unos aparatitos como unos electrodos que colocan las personas que hacen terapia física. Se colocan en el cuerpo, se pegan como unos electrodos, se pegan y está con una máquina conectada, la máquina la prendes y emite una electricidad. Y esa electricidad hace que se estimulen las fibras. ¿Para qué? Para bloquear la compuerta, pues para que esas fibras ya no sientan dolor, sino que capten ese estímulo que le están dando la electricidad, ¿ya? Perfecto. Y terminamos con la modulación supraespinal. A ver, entonces tú ves en tu esquema, ya estamos en la parte de arriba, ya de la médula espinal para arriba se llama supraespinal. Entonces ahí se va a modular a través de tractos descendentes porque vienen desde el cerebro para abajo, que pueden ser inhibitorios, lo cual produciría una analgesia porque están inhibiendo el dolor, y pueden ser también excitatorios, eso se llama hiperalgesia. ¿Qué neurotransmisores hay acá? Participan estos neurotransmisores, ¿ya?
Dentro de los opiáceos, o sea, los derivados del opio, encontramos a las endorfinas, a las encefalinas y a las dinorfinas, que sería el equivalente a la morfina. O sea, pero la diferencia es que esto lo producimos nosotros mismos. Y también aparte tenemos dopamina, norepinefrina y serotonina. Entonces, ¿cómo es esto? Viene el estímulo nocivo acá, que ya te lo explico un montón de veces, por la neurona sensitiva, que forma sus fibras alfa, A, delta o fibras C, llega a la médula espinal, entra por la sustancia gris, pasa al otro lado, forma el fascículo espinotalámico, se va hacia arriba, hacia el tálamo, pero en el camino, mira, va subiendo, va a tener fibras que llegan al bulbo, va a tener fibras que llegan al mesencéfalo y se va hacia el tálamo. Y desde arriba se van a mandar señales para abajo para inhibir el hipotálamo, la corteza del cerebro, la amígdala, manda señales hacia abajo para que se inhiba acá. ¿Cuáles son esos centros que reciben y que mandan esos neurotransmisores? Aquí en el mesencéfalo encontramos a la sustancia, mira acá está, sustancia gris periacueductal, sustancia gris periacueductal. Es una sustancia gris que está alrededor del acueducto de Silvio, por eso se llama así, ¿ya? Esta, junto con el núcleo magno del RAFE, que está aquí en la parte posterior, esas dos van a dirigir la modulación supraespinal. Entonces las señales se van bajando por a través de ellos y al final aquí se mandan moléculas que inhiben el dolor acá. O sea, ¿cómo es esto? Ejemplo práctico para que me entiendas. Tú estás, a ver, el ejemplo de la plancha que te dije hace rato, estás planchando y te topas tu piel con la plancha, te quemaste. Entonces te quemas y rápidamente retiras tu antebrazo, ¿sí o no? Entonces tú sentiste un dolor. Ese dolor entró por acá, por la plancha, te quemaste, siguió por el fascículo espinotalámico, llegó al cerebro, el cerebro sintió el dolor, el cerebro mandó señales hacia abajo por esta sustancia, por este núcleo y se inhibió el dolor. O sea, es como que el cerebro dice, ah, ya recibí tu mensaje de que te está doliendo, ya le voy a avisar al músculo que retire tu antebrazo para que ya no te siga doliendo, pero también a la vez te mando una señal para que ya no te duela. Porque si no sucediera esto, te quedaría doliendo pues todo el día. Entonces, como eso no tiene sentido, porque ya le avisaste a tu cuerpo que hay algo dañino, entonces, así como tú estimulas el dolor, el cerebro ya siente el dolor, pero también manda una señal para abajo para inhibir ese dolor. Ese es el mecanismo, esa es la modulación supraespinal. ¿Y cómo se modula? Mira, el dolor se modula a través de pensamientos, por eso que el meditar, el estar relajado, eso ayuda a controlar el dolor, a través del afecto, el cariño. Mira, no es lo mismo, y eso también lo vas a pasar tú. Por eso siempre yo menciono, y como ya vamos terminando, ya esta es la última diapositiva, hay que terminar con algo, que tú tienes que saber diferenciar a un paciente de otro, ¿no? Todos los pacientes no son iguales. No es lo mismo una señora que tenga un dolor abdominal ya por tiempo, por 2 semanas, por ejemplo, y esa señora es una señora mayor que vive sola. No es lo mismo que fuera una señora de la misma edad, pero que viva con su familia, con sus nietos, que siente cariño, que la sacan a comer, la sacan a pasear, se van a todos lados. Entonces, la otra vive solita y una vive con su familia. Entonces, ese afecto va a interferir en el dolor, obviamente. O sea, si tú estás solo, no sientes el cariño de nadie, vas a sentir el dolor de manera diferente. Pero siempre ten en cuenta ese aspecto, ¿eh? La memoria, o sea, lo que te haya pasado también. Las cosas que te han pasado también influyen en el dolor. Por ejemplo, una persona, imagínate una paciente joven, ya, 25 años, llega con un dolor en la región costal derecha. O sea, debajo de la mama, en las costillas del lado derecho, le duele. Y ahora imagínate el mismo caso, pero en una mujer de 65 años que ha tenido cáncer de mama hace 5 y la han tenido, lo ha superado, le han hecho su quimioterapia, todo, y le han quitado su mama, le han extraído la mama. Entonces, en ambos casos, ambas personas, imagínate que tienen una osteocondritis, o sea, una inflamación de los cartílagos de ahí, por un golpe, por un movimiento, no sé. O sea, no es nada grave, ¿ya? En ambos casos. ¿Tú crees que van a reaccionar igual ante el dolor? No, pues. La mujer joven no se va a preocupar porque nunca ha tenido ninguna enfermedad. Va a llegar, tú la vas a atender, a ver si ya tomes esto y ya le va a pasar y le pasa. Pero si llega la mujer que es mayor con un antecedente de cáncer,
lo que ella va a pensar al dolerle esa parte, justo la parte donde le han quitado la mama, ella va a pensar, va a suponer que quizás tiene algo que ver con su cáncer, ¿no? Y se puede preocupar porque de repente puede pensar que el cáncer se ha reactivado. Entonces, si tú la tratas igual que a la otra paciente que es joven y tú le dices, no, señora, es una osteocondritis, no pasa nada, colóquese, toma este medicamento y ya está, y la mandas a su casa, la señora no va a ir tranquila, porque no le has explicado nada, pues. Tienes que explicarle, como tú has conversado y ella te ha contado que ha tenido un antecedente de cáncer, tú le explicas que no necesariamente tiene relación porque es una inflamación del cartílago que no tiene nada que ver, con esta pastilla se va a sentir mejor, y tú al explicarle eso, ella va a asimilar mejor el medicamento. O sea, tú le puedes dar el mismo medicamento a dos personas, el mismo medicamento, las mismas dosis, y puede ser que a uno le calme y al otro agarra la aguja antes de colocarle la vacuna al bebito y empieza a tocarle varios puntos con la aguja sin, o sea, en la inyección sin la agujita, no tapadita, empieza a tocarle varios puntos de su cuerpo al bebé. Y empieza a hacer un montón de cosas para que el bebé se distraiga. Y después de que el bebé está distraído, ¡pum!, le coloca la inyección. Y el bebito ni sintió nada. No le dolió. Eso lo dijo William Osler hace muchos años, pero se aplica y se debe de aplicar hasta la actualidad. ¿No? Tú tienes que estudiar, obviamente, para ser un buen médico, pero eso no es suficiente. O sea, médicos buenos que han estudiado hay muchos, ¿eh? Hay un montón. Tú no estás estudiando para tratar enfermedades, ese es un error. Tú estás estudiando para tratar personas que tienen enfermedades, ¿ya? Grábatelo bien, apúntalo.